Este mundo siempre ha pertenecido a los varones, pero ninguna de las explicaciones propuestas resulta completamente suficiente. A la luz de la filosofía existencial, puede comprenderse cómo se estableció la jerarquía entre los sexos. Cuando dos grupos humanos se enfrentan, cada uno intenta imponer su soberanía al otro. Si uno consigue privilegios, tratará de mantener al otro en la opresión. Así se entiende la voluntad del hombre de dominar a la mujer. La cuestión es qué privilegio le permitió hacerlo. Los testimonios de los etnógrafos sobre las sociedades primitivas son contradictorios y hacen difícil conocer con precisión la situación de la mujer antes de la agricultura. En aquellas condiciones de vida, las mujeres realizaban trabajos muy duros, como transportar cargas, aunque el hombre conservaba probablemente el papel más peligroso, defender al grupo contra animales y enemigos. Aún así, muchos relatos antiguos muestran que algunas mujeres participaban también en guerras y expediciones guerreras con gran resistencia y crueldad. Sin embargo, parece verosímil que los hombres poseyeran una ventaja física importante. En la época de las armas rudimentarias y de la lucha directa contra la naturaleza, esa superioridad tenía un enorme valor. Además, las cargas de la reproducción colocaban a la mujer en desventaja. El embarazo, el parto y la menstruación reducían su capacidad de trabajo y la hacían depender de la protección masculina para sobrevivir y alimentar a sus hijos. Como no existía control de la natalidad y las maternidades eran continuas, gran parte de la energía y del tiempo de la mujer quedaban absorbidos por la reproducción. Mientras los recursos de los pueblos cazadores y recolectores eran escasos, nacían demasiados niños para las posibilidades de la colectividad. Así, aunque la mujer era necesaria para perpetuar la especie, su fecundidad excesiva le impedía participar plenamente en la producción de recursos. El hombre aparecía entonces como quien aseguraba el equilibrio entre reproducción y producción. Gracias a la caza, la pesca y la defensa del grupo, su acción parecía llevar concretamente a término el esfuerzo de supervivencia de la especie humana. Aunque el equilibrio entre producción y reproducción siempre terminaba restableciéndose, hombres y mujeres eran igualmente necesarios para la supervivencia colectiva. Incluso podría suponerse que en ciertos momentos el papel protector y nutritivo de la madre habría dado a la mujer una posición dominante. Sin embargo, eso nunca ocurrió. La razón es que la humanidad no busca simplemente conservarse como especie, su impulso es superarse constantemente. Las hordas primitivas apenas se preocupaban por su descendencia. Como no poseían territorios ni bienes estables, no tenían una idea concreta de permanencia. Los niños eran más una carga que una riqueza, y por eso los infanticidios eran frecuentes entre los pueblos nómadas. En ese contexto, la mujer no podía vivir la maternidad como una creación orgullosa. El parto aparecía como un hecho doloroso y muchas veces inútil. Incluso cuando el niño empezó a adquirir más valor, engendrar y amamantar siguieron siendo funciones naturales y no actividades creadoras. La mujer permanecía ligada a tareas domésticas repetitivas, destinadas a conservar la vida día tras día, sin producir nada nuevo. Esa repetición la mantenía encerrada en la inmanencia. El hombre, en cambio, se realizaba mediante acciones que trascendían la simple conservación de la vida. Desde los primeros instrumentos como la clava o la piragua amplió su dominio sobre el mundo. No solo tomaba de la naturaleza lo necesario para sobrevivir, sino que transformaba el entorno, construía, inventaba y abría posibilidades nuevas. En esa actividad experimentaba su poder y afirmaba su existencia. Por eso la caza, la pesca y la guerra adquirieron un carácter sagrado. El hombre celebraba esos logros porque veía en ellos la expresión de su humanidad. Además, esas actividades implicaban riesgo, el guerrero y el cazador ponían en juego su propia vida. Así se estableció la idea de que no es dando vida, sino arriesgándola, como el ser humano se eleva por encima del animal. Aquí se encuentra, según el texto, la clave de la superioridad masculina en la historia. La mujer estaba asociada a la repetición de la vida, mientras que el hombre aparecía ligado a la trascendencia, la creación y el porvenir. Al transformar el mundo y crear nuevos valores, el hombre se afirmaba como soberano, y la mujer, que también aspiraba a trascender su propia condición, terminaba reconociendo esas pretensiones. La mujer se asocia a los hombres en las fiestas que celebran las victorias y los éxitos masculinos. Su desgracia consiste en haber sido destinada biológicamente a repetir la vida, mientras que para la conciencia humana, la vida por sí sola no basta, lo que importa es superarla y darle sentido. Las instituciones y el derecho aparecen cuando los pueblos nómadas se vuelven agricultores y se fijan en la tierra.
El hombre comienza entonces a transformar el mundo y a reconocerse en esa transformación. En las comunidades agrícolas, la mujer adquiere muchas veces un gran prestigio porque el niño cobra una importancia nueva, la propiedad de la tierra exige descendencia y la maternidad se convierte en una función sagrada. En muchas tribus primitivas, hombres y mujeres solo existen verdaderamente como miembros del clan. El matrimonio no crea todavía una dependencia fuerte entre los esposos, porque la mujer continúa integrada en su propio grupo. El clan, unido por el tótem y por la posesión común del territorio, se reconoce a sí mismo a través de la continuidad de las generaciones. Con la vida agrícola aparece una nueva relación con el tiempo, la comunidad deja de vivir solo en el presente y empieza a pensar en sus antepasados y en sus descendientes. Los hijos aseguran la continuidad del clan y la permanencia de la propiedad sobre la tierra. Muchos pueblos primitivos ignoraban el papel del padre en la procreación y consideraban a los niños como reencarnaciones de espíritus ancestrales. La madre, en cambio, aparecía claramente como quien conservaba y alimentaba la vida en su cuerpo. Por eso los hijos pertenecían frecuentemente al clan materno, llevaban el nombre de la madre y heredaban sus derechos sobre la tierra. La propiedad comunitaria se transmitía entonces a través de las mujeres. La tierra y la mujer aparecían unidas por el mismo misterio de fecundidad y permanencia de la vida. Para el agricultor, la naturaleza entera se representaba como una madre, la tierra era mujer, y la mujer compartía las mismas fuerzas creadoras y oscuras de la tierra fértil. La mujer participa en las fiestas que celebran las victorias masculinas, pero su desgracia consiste en haber sido destinada biológicamente a repetir la vida, mientras que para el ser humano lo importante es superarla y darle sentido. Cuando los pueblos nómadas se vuelven agricultores y se fijan en la tierra, aparecen las instituciones, la propiedad y el derecho. En ese momento, la maternidad adquiere un enorme prestigio, porque la tierra y la descendencia aseguran la continuidad del clan. La mujer pasa a ser asociada con la fecundidad de la naturaleza y con las fuerzas misteriosas que hacen brotar la vida. En muchas sociedades primitivas, los hijos pertenecen al clan materno y la propiedad colectiva se transmite a través de las mujeres. La tierra y la mujer aparecen unidas simbólicamente, ambas representan la fertilidad, la continuidad y la permanencia de la vida. Por eso surgen grandes divinidades femeninas, como la Gran Madre, adorada bajo distintos nombres en numerosas civilizaciones antiguas. Sin embargo, ese prestigio femenino no significó nunca un verdadero gobierno de las mujeres. La llamada Edad de Oro del matriarcado es más bien un mito. Aunque la mujer fuese venerada como diosa o madre, seguía siendo considerada, lo otro, no un sujeto igual al hombre. El poder político y social permaneció siempre en manos masculinas. Las mujeres formaban parte de los bienes y alianzas entre grupos de hombres. El matrimonio servía sobre todo para establecer vínculos entre clanes masculinos, y la mujer actuaba como mediadora de esos intercambios. Incluso en los sistemas matrilineales, continuaba bajo la autoridad del padre, del hermano o del marido. Aunque existieran reinas o mujeres con autoridad religiosa, eso no cambiaba necesariamente la situación concreta de las demás mujeres. En la mayoría de las sociedades, la mujer terminaba viviendo bajo el techo del esposo, lo que mostraba la supremacía masculina en la vida cotidiana. El hombre, por su parte, seguía representando la trascendencia, la guerra, la caza y la pesca eran actividades que lo proyectaban hacia el exterior y le permitían afirmarse conquistando el mundo. La mujer quedaba ligada a la conservación de la vida y a las tareas repetitivas del hogar. Así se consolidó progresivamente la superioridad masculina dentro de la organización social. La superioridad masculina se afirmó cuando la técnica, la razón y el trabajo comenzaron a imponerse sobre la magia y el misterio. El prestigio de la mujer no provenía de un poder propio, sino de la debilidad y el temor del hombre ante las fuerzas naturales. A medida que el hombre aprendió a dominar la naturaleza mediante el trabajo y las herramientas, dejó de depender de esos misterios que antes encarnaba la mujer. El paso de la piedra al bronce permitió al hombre conquistar la tierra y afirmarse a sí mismo. El agricultor seguía dependiendo de las estaciones y de los caprichos de la naturaleza, pero el artesano y el obrero podían modelar directamente los objetos con sus manos. Frente al metal y las herramientas, el hombre descubría una relación de causa y efecto, el resultado dependía de su habilidad y de su voluntad, no del favor de los dioses. Con el desarrollo de las técnicas surgieron también el pensamiento racional, la lógica y las matemáticas. El mundo dejó de aparecer dominado por fuerzas mágicas y comenzó a entenderse como algo que podía organizarse y transformarse.
Así los valores prácticos fueron sustituyendo progresivamente a los valores místicos. La religión ligada a la mujer pertenecía al mundo agrícola, al tiempo de la espera, la fecundidad y el misterio. En cambio, el mundo del Homo faber era el de la acción, el proyecto y la razón. El hombre ya no solo esperaba los frutos de la tierra, construía canales, trazaba caminos, levantaba templos y reorganizaba el mundo según sus fines. Los pueblos que permanecieron bajo el dominio simbólico de la diosa madre quedaron asociados a formas de civilización más primitivas. Según el texto, la mujer era venerada mientras el hombre seguía sometido a sus propios temores, pero para afirmarse plenamente necesitó destronar esa figura femenina y reconocer como soberano el principio viril de fuerza, inteligencia y creación. Poco a poco, las grandes diosas fueron desplazadas por dioses masculinos. En muchas religiones antiguas aparece primero una pareja divina, Isis y Osiris, Astarte y Adonis, Cibeles y Atis, pero finalmente el dios masculino termina ocupando el lugar supremo. Zeus sustituye a Gea y a Rea en Grecia, Ra domina en Egipto, los dioses semitas son masculinos. Así se consolida simbólicamente el triunfo del principio viril sobre el antiguo poder de la Gran Madre. El triunfo del patriarcado no fue un azar ni el resultado de una revolución violenta. Desde el origen de la humanidad, el privilegio biológico permitió a los hombres afirmarse como sujetos soberanos. La mujer, condenada a representar el papel de lo otro, nunca pudo decidir plenamente su destino. Esclava o ídolo, el lugar que ocupó siempre fue definido por los hombres. Tal vez si el trabajo productivo hubiera permanecido adaptado a sus fuerzas, la mujer habría participado junto al hombre en la conquista de la naturaleza. Pero quedó excluida del trabajo creador ligado a las nuevas técnicas. No fue solo su debilidad física lo que la perjudicó, sino el hecho de no compartir la misma forma de trabajar y pensar que los hombres, al permanecer asociada a los misterios de la vida y de la naturaleza, el hombre no la reconoció como semejante. La voluntad masculina de expansión transformó esa diferencia en una forma de opresión. Con el desarrollo de la esclavitud, el trabajo de los esclavos resultó más útil económicamente que el de la mujer, y ella perdió el papel productivo que antes tenía en la tribu. Además, el amo encontraba en el esclavo una confirmación absoluta de su poder, algo que no sucedía del mismo modo con la mujer, cuya fecundidad todavía inspiraba respeto y temor. Cuando el hombre se convirtió en propietario de la tierra, quiso también poseer a la mujer y a los hijos. Necesitaba herederos para transmitir sus bienes y asegurar la continuidad de su linaje. Así, la familia patriarcal y la propiedad privada quedaron estrechamente unidas. La agricultura dejó de ser vista como una actividad mágica y pasó a considerarse un trabajo creador dominado por el hombre. Uno de los cambios más importantes fue el paso de la filiación materna a la paterna. La madre quedó reducida al papel de nodriza o guardiana del hijo, mientras el padre aparecía como el verdadero origen y propietario de la descendencia. En las Euménides, Apolo afirma que la madre solo conserva el germen depositado por el padre, quien sería el auténtico creador del hijo. La experiencia técnica llevó al hombre a sentirse creador y a reconocer que también él era necesario para la procreación. Poco a poco surgió la idea de que el padre tenía un papel igual, o incluso superior al de la madre en el nacimiento de los hijos. Aristóteles expresará esta visión afirmando que la mujer aporta solo la materia, mientras que el principio activo y creador pertenece al hombre. Pero esta idea no nace únicamente del conocimiento, sino también de una voluntad de poder. Al atribuirse la descendencia, el hombre se libera definitivamente de la dependencia simbólica de la mujer y conquista para sí la dominación del mundo. La mujer, reducida a la procreación y a tareas secundarias, pierde tanto su prestigio místico como su importancia práctica y acaba apareciendo únicamente como servidora.